Este es el resumen del periodo histórico que va de 1999 al 2005 y es el cuarto tema de la unidad 4 para el segundo parcial de ICSE. En las elecciones del 24 de octubre de 1999 ganó la presidencia Fernando de la Rúa. El primer ministro de Economía de este gobierno fue José Luis Machinea. Él pretendía mantener los principales ejes del neoliberalismo, bajando los salarios estatales y las jubilaciones un 13%. Primero hubo un ajuste salarial, una elevación medianamente moderada de los impuestos y un intento de la reducción de los gastos del Estado. Intentó una reactivación atrayendo a los empresarios con flexibilidad laboral. Consiguió lo que se llamó el blindaje, que era un nuevo préstamo del FMI, pero como el contexto económico no generaba confianza, seguía la fuga de capitales. Y esto subía aún más el riesgo país, empeorando la situación económica en general. El 26 de abril del 2000, el Senado aprueba la Ley de Reforma Laboral. Con la excusa de generar nuevos puestos de trabajo, esta ley flexibiliza las relaciones laborales para bajar el costo de la mano de obra. El 6 de octubre del 2000 se desploma la alianza cuando renuncia Chacho Álvarez, que era el vicepresidente. Ahí Ramón Puerta asume como presidente provisional del Senado, elegido por la mayoría peronista, y los peronistas de alguna forma se empezaban a preparar para recuperar el gobierno que la alianza estaba dejando vacío. En este tiempo había muchas movilizaciones sociales, muchos piquetes, muchos cortes. El 18 de diciembre del 2000, el Fondo Monetario mandó a la Argentina una especie de salvavidas financiero, un paquete de casi 40.000 millones de dólares. Esto le dio un tipo de blindaje al gobierno que le duró como 2 años. En el 2001 renuncia Machinea, que era el ministro de Economía, y asume en ese puesto López Murphy. Él apostó por reducir el déficit, pero lo hizo con medidas muy extremas. Por ejemplo, redujo 2.000 millones el presupuesto del sistema educativo, bajó los salarios para que los precios argentinos tengan precios competitivos y aumenten las exportaciones. Como tomó medidas tan radicales, claramente no fue bien aceptado y una semana después de asumir, renunció. Ahí asume como ministro de Economía Domingo Cavallo, o sea, sería el tercer ministro de Economía de este gobierno. Primero se refiere a Cavallo como un superministro y lo llama el padre de la convertibilidad. Lo que hizo Cavallo fue cerrar las importaciones, reactivó las exportaciones, esto generó un costo fiscal muy alto y provocó aún más desconfianza en los inversores y ahí se dio una importante fuga de dólares. Paralelo a esto, terminó el gobierno de Clinton en Estados Unidos y asumió en su lugar Bush, que no estaba dispuesto a incentivar los préstamos de fondos de Argentina. En julio del 2001, para evitar el default, Cavallo hizo un megacanje. Permutó los vencimientos de la deuda por otros a largo plazo, claramente con mayores intereses. Esto retrasó el pago de las deudas que tenía el país, pero incrementó la deuda. Ahora teníamos más tiempo para pagar, pero íbamos a tener que pagar una cantidad mucho más grande. En este tiempo el gobierno nacional y las provincias comenzaron a emitir bonos o cuasimonedas con las que le pagaban a los empleados públicos. Pero estas cuasimonedas no eran aceptadas en todas las transacciones. O sea, no te las aceptaban en todos lados para comprar algo. El 11 de septiembre del 2001 se da el ataque a las Torres Gemelas, donde en Nueva York 2 aviones derriban las 2 torres. Un tercer avión impacta horas después en el Pentágono y un cuarto avión que tenía como destino la Casa Blanca fue derribado antes de impactar. En este atentado murieron más de 3.000 personas. El 14 de octubre del 2001 se llevaron a cabo las elecciones legislativas y ahí salió a la luz que en estos 2 años de gobierno la alianza había perdido 4 millones de votos. Los organismos financieros internacionales ya le habían soltado la mano. Frente a este inminente riesgo de default, Cavallo implementa el 1 de diciembre del 2001 el corralito. Esto implicó una reducción en la cantidad de efectivo que se podía sacar de los bancos, acrecentó el odio institucional, creció el cuestionamiento de la representación política y el 18 de diciembre comenzó una serie de saqueos y eventos muy violentos. El 19 de diciembre se dieron acá en la ciudad de Buenos Aires los cacerolazos y por cadena nacional el presidente de la Rúa decretó estado de sitio. El 20 de diciembre se produce una fuerte represión y frente a esto Cavallo renuncia. Y después de que renuncia Cavallo, renuncia el presidente de la Rúa. Una crisis económica y social que empeoraba cada momento. El 21 de diciembre del 2001 asume como presidente provisional del Senado Ramón Puerta, que cumplió con el mandato de convocar a una asamblea legislativa en las siguientes 48 horas para que se decida quién iba a quedar como presidente. El 23 de diciembre del 2001 esta asamblea legislativa elige como presidente a Rodríguez Saá. Anunció el default con el cese de pagos de la deuda externa, prometió 1 millón de puestos de trabajo y un seguro de desempleo. Pero el 28 de diciembre del 2001 se dio una nueva movilización muy grande y esta revuelta popular terminó en la renuncia de Rodríguez Saá. Frente a esto, el 30 de diciembre, por abandono, asumió Eduardo Camaño, que lo que hizo fue convocar de manera urgente una asamblea legislativa para que se elija a alguien para que quede en el poder. El 1 de enero del 2002, esta asamblea legislativa nombra a Duhalde como presidente y él sí mantuvo su mandato hasta mayo del 2003, cuando después de unas elecciones asume la presidencia Néstor Kirchner. En sus primeros meses de gobierno, Duhalde toma la decisión de terminar con la convertibilidad. O sea que él decidió que se vuelva al peso. Esto trajo mucha devaluación y aumentó mucho más la pobreza. Para remontar este gran estado de crisis que estaba pasando la gente por la economía, implementó varios planes sociales. En abril del 2002 se disparó el dólar y la inflación aumentó tanto como la pobreza. Ahí es nombrado como ministro de Economía Labaña. Él lo que hizo fue reducir las importaciones por la devaluación, congeló las tarifas para estimular la exportación, aumentó la demanda y el precio de la soja, y las retenciones de esto produjeron grandes ingresos fiscales. Dio buenos optativos a los ahorristas, redujo el envío de fondos a las provincias, y algo importante es que absorbió estos bonos o cuasimonedas que habían emitido las provincias para poder tener efectivo. También Labaña negoció largamente con el FMI y consiguió un refinanciamiento de pago.
En este contexto de muchas crisis, muchas movilizaciones y muchos piquetes en la calle, el 26 de junio de 2002, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, dos jóvenes militantes piqueteros, fueron asesinados por la policía en una marcha en Avellaneda. La situación en general era muy difícil y por esto Duhalde decide adelantar las elecciones y apoyar el lanzamiento de la campaña presidencial de Néstor Kirchner, que era un abogado que en ese momento era gobernador de la provincia de Santa Cruz. El 27 de abril de 2003 se llevan a cabo las elecciones, donde por la clara falta de representatividad política habían 19 candidatos a la presidencia. Increíblemente, esas elecciones las ganó Menem y en segundo lugar quedó Néstor Kirchner. Esta fue la primera vez en la Argentina en la que los dos más votados fueron a una segunda vuelta. Ante el posible regreso de Menem, la gente claramente se inclinó para apoyar a Kirchner. Y con esta información, Menem se bajó de la segunda vuelta. Y esto lo hizo para preservar su imagen y para quitarle legitimidad a Kirchner. Es como que la situación quedó como, sí, vos ganaste, pero porque yo no me presenté a esta segunda vuelta, digamos. El 25 de mayo del 2003 asume la presidencia Néstor Kirchner. En este punto, la Argentina tenía una deuda externa de 178.000 millones de dólares, obviamente. Y un 55% de la población estaba por debajo de la línea de pobreza. Kirchner mantuvo a Roberto Labaña como ministro de Economía. Algo importante que hizo fue que reorganizó el ejército y destituyó a todos los que habían sido de alguna forma partícipes en todo lo que había pasado en la última dictadura militar. También con el apoyo del Congreso anuló la ley de punto final y la ley de obediencia debida y los indultos de Menem. Y por esto, en este tiempo avanzaron los juicios en contra de los militares, las personas de seguridad y civiles que habían tenido que ver con todos los crímenes de la última dictadura. E impartió una directiva que decía que ya no se iba a reprimir la manifestación social. En 2005 renegoció con el Fondo Monetario Internacional, pero logró una importante reducción de la deuda y al año siguiente canceló la totalidad de la deuda pagando 9.500 millones de dólares. Como que de a poco todo iba mejorando, habían más puestos de trabajo, se impusieron subsidios al transporte, subsidios a los servicios, todo como para favorecer a la gente que la estaba pasando mal económicamente. Se restablecieron las paritarias entre sindicatos y empresas que habían sido suspendidas durante el gobierno de Menem. Todo lo que hizo Kirchner logró que mucha gente se uniera a su movimiento social. O sea, a los que lo seguían se le unieron partidos no peronistas, agrupaciones piqueteras, y todo este nuevo grupo comenzó la era de la transversalidad K, con el nombre de Frente para la Victoria. En cuanto a las otras áreas de su gobierno, se tomaron varias medidas acorde a su sensibilidad progresista, dice el libro. Por ejemplo, se instauraron medidas referidas a la procreación responsable y a la educación sexual. Y comenzaba la era del kirchnerismo. Los resúmenes de lo histórico se me hacen a veces muy largos. En este segundo parcial solo entran 2 periodos históricos y ya están disponibles el resumen del anterior y este. ¡Éxitos!